Mi abuelo tenía una sillita de madera que había hecho él para mí. Mi abuelo me decía, ve y busca la silla, una sillita de madera muy cuca. Yo me sentaba allí y mi abuelo empezaba el cuento. Los cubanos seguramente conocerán al personaje terrorífico de Monona. Monona era una campesina que había muerto muy joven, en plena juventud, y se aparecía a la gente en los campos, según mi abuelo. Por eso os digo que hay mucha tradición entre los oradores y entre la gente que contaba cuentos asociados al terror. Bueno, el novio de Monona, que era un campesino, cuando él por la noche iba viajando por la campiña, Monona se le aparecía y había que ver la manera en la que mi abuelo describía aquella aparición. Se le ponían los pelos de punta. Yo después me mandaba a mi cuarto y después no quería dormir. Mi madre se enfadaba porque mi madre decía, pero hombre de Dios, ¿cómo les cuentas estos cuentos a los niños? Mi abuelo decía, no, pero si a ellos les gusta. Sí, les gustarán mucho, pero luego después cuando van a dormir es un problema porque se meten en la cama y de ahí no quieren salir. Claro, eran cuentos de terror. Monona se transformaba completamente en una criatura vampírica, le crecían los colmillos, las manos se le convertían en garras, era horrible. En todos los momentos de nuestra historia humana, publicar ha sido una proeza, una debacle. Y eso sucedió también con el libro que estamos presentando ahora en el canal, Cuentos de Infancia y del Hogar, de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, grandes folcloristas apasionados que se dedicaron a viajar a placer por todo el territorio alemán para recopilar todas estas historias, publicación que vio la luz en el año 1812 en 2 volúmenes, el volumen 1 en 1812 y el volumen 2 en 1815, pero que no tuvo el éxito que ellos esperaban. En un principio la obra fue catalogada como demasiado horrenda para niños y tenía su razón, porque hay muchos cuentos en esta colección que son completamente desconocidos para todos nosotros y que se llevan la palma en cuanto a terroríficos. En ese caso tenemos el cuento del enebro, un cuento donde presenciamos un acto de canibalismo. La madrastra mata al niño, lo corta en pedazos, lo descuartiza y lo echa en el puchero que ella estaba haciendo en ese momento, y cuando llega el marido le da de comer. Muy interesante este cuento porque los hermanos Grimm, al incluirlo aquí en esta colección, nos recuerdan que para la resurrección es muy necesaria la muerte, en este caso la muerte de un niño. En aquel entonces, en aquellos tiempos, había muchísima mortalidad infantil. Ciertamente en todos los pueblos de Europa del Este había una tradición de cuentos muy terroríficos. Pasa también, por ejemplo, con el cuento de Barba Azul, que es un cuento en el que el personaje tiene a todas sus esposas muertas, encerradas en un sótano. Y hay muchos misterios también ahí metafísicos guardados en el cuento de Barba Azul. Y exactamente igual pasa con esta colección recopilada por los hermanos Grimm. Entrevistaron a campesinos, a gente llana, pero también entrevistaron a muchas familias burguesas para que fueran contando las historias que ellos conocían y poder hacer esta recopilación de la manera
más fiel posible. Y ellos no eran los creadores de estas historias. Y bueno, los invito a todos a que vayan a mi canal Mi Voz Tus Libros, a escuchar estos cuentos y los siguientes debates que vamos a tener y análisis de esta obra de los hermanos Grimm, Cuentos de Infancia y del Hogar. Si no te has suscrito al canal, desde aquí te estoy invitando a que cooperes con el artista cubano. Suscríbete y comparte y dale a la famosa campanita para que te notifiquen. Este es un canal pequeño. Ahora mismo hay otros canales que están, como digo yo, en la supercrestica de la ola. Los canales de espiritualidad, por ejemplo. Esos canales, la gente ve cualquier cosa de espiritualidad y va que se las pela. Ahora mismo es tema de máxima actualidad. Pero canales como el mío, por ejemplo, que no son canales hechos con inteligencia artificial, sino estamos narrando audiolibros con los recursos que hay, mi propia voz y ya, y analizando la vida de los autores que entregaron muchísimo de su tiempo, algo muy valioso, porque el tiempo aquí es limitado, y su energía y su pasión para que nosotros tuviéramos hoy en día el placer de leer todas esas historias que forman parte de la literatura universal, los pilares de la literatura. Y eso es lo que vas a encontrar en este canal, Mi Voz Tus Libros. En esta primera edición de Cuentos de Infancia y del Hogar, encontramos la versión original de La Cenicienta, también la tenemos aquí en el canal. Y en esa versión original ya da muestra el libro de cuán terrorífico era en realidad. La madrastra de Cenicienta manda a las hermanastras cuando se van a probar el zapato, que si no les sirve que se corten un dedo o una parte del pie, para que les sirva. Al final del cuento encontramos este castigo de 2 palomas que ayudan a Cenicienta en todo el asunto de ir al baile, de conseguir asistir a la fiesta. Y estas 2 palomas, cuando las hermanastras se dirigen hacia el lugar donde se iba a celebrar la boda con el príncipe, en el carruaje le sacan los ojos a las 2 hermanas, en castigo por lo mal que se habían portado con Cenicienta. Los hermanos Grimm tuvieron una vida bastante desgraciada. El éxito, como ya digo, no les llegó con este libro, sino les llegó el reconocimiento, les llegó a través de todo el trabajo que ellos habían hecho como bibliotecarios. Ambos hermanos estudiaron Derecho, pero nunca se dedicaron a la abogacía. El marco histórico que rodea a esta obra, y en especial a los hermanos Grimm, era la invasión napoleónica, que iban a imponer una cultura que no era la suya, y ellos querían que estos cuentos permanecieran, como ya digo. Y dentro de esta colección están los cuentos que todos conocemos: La Cenicienta, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, que obedecían al formato de los cuentos propiamente dicho. Formato muy corto, con un final cerrado, exposición de la idea, desarrollo del conflicto y de esa idea, y como final, un final cerrado. Y vivieron felices y comieron perdices y fueron felices por siempre jamás. Y todas estas frases que nosotros conocemos y que los narradores usaban en aquella época para aportar a la audiencia positividad, optimismo, que la gente se marchara a casa con la convicción de que habían pasado un buen momento. Tal y como tenían esa frase los narradores, también tenían esa otra frase para comenzar los cuentos que todos conocemos: había una vez, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Y que también tenía un objetivo. Esta frase que usaban los narradores de aquel entonces ya es una frase en desuso. Los narradores hoy en día comienzan sus historias con otra palabrería, pero en aquel entonces era el famoso érase una vez. Y era la manera en que los narradores tenían de congregar a toda la gente que estaba
escuchando el cuento para que hicieran silencio y prestaran máxima atención. Tengamos en cuenta que en aquel entonces en la comunicación no había micrófonos ni había nada, ninguna de esas cosas modernas con las que nosotros contamos hoy en día, y todas las comunicaciones se hacían a viva voz, a garganta limpia. Y de ahí que los narradores comenzaran así sus historias. Al mismo tiempo, esta frase de érase una vez, hace ya mucho, mucho tiempo, ubicaba directamente al lector en el pasado, en una línea temporal. En algunos se decía hace 1000 años, hace 2000 años, pero en muchísimos de estos cuentos no había una fecha exacta sobre el suceso del hecho. Y eso le confería a las historias una antigüedad muy larga y un valor. Quería decir que esa historia ya venía cabalgando entre los hombres desde hacía muchísimo tiempo. Y con ese valor era recibida como un tesoro. El libro no tuvo entre el público la aceptación que los hermanos Grimm esperaban. Asesinato, envenenamiento, un acto de canibalismo como es el caso del cuento del enebro. Muchas historias que no eran aptas para niños precisamente. En el 1857 ellos deciden hacer una adaptación para hacer más accesible estas historias y que fuera un libro para todos los públicos. Porque el objetivo de publicar ha sido siempre difundir y, señores, ganar dinero. Un libro que se publica y que no gana dinero para el autor no cumple muchos objetivos. Siempre los escritores han querido ganar dinero con su obra, además de reconocimiento y de que la obra perdurara a lo largo del tiempo. Creo que esta tercera es la más importante, que la obra se mantenga a lo largo del tiempo. Esto es muy importante para los escritores. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Al final de este video te dejo también el cuento del enebro para que lo disfrutes y para que juzgues por ti mismo si realmente es un cuento para niños. Encantadísima de estar aquí con ustedes. Muy agradecida a todos los que han visto el vídeo hasta el final. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao, pescado. Hace ya mucho, mucho tiempo, como unos 2000 años, vivía un hombre millonario que tenía una mujer tan bella como piadosa. Se amaban tiernamente, pero no tenían hijos, a pesar de lo mucho que los deseaban. La esposa los pedía al cielo día y noche, pero no venía ninguno. Frente a su casa, en un patio, crecía un enebro. Y un día de invierno en que la mujer se encontraba debajo de él pelando una manzana, se cortó un dedo. La sangre cayó en la nieve. Al mirar la sangre, le entró una gran melancolía. Si tuviese un hijo rojo como la sangre y blanco como la nieve. Al decir estas palabras, sintió de pronto en su interior una extraña alegría y tuvo el presentimiento de que iba a ocurrir algo inesperado. Entró en su casa. Pasó un mes y se descongeló la nieve. A los 2 meses
todo estaba verde y las flores brotaron del suelo. Entró en su casa. Pasó un mes y se descongeló la nieve. A los 2 meses, todo estaba verde y las flores brotaron del suelo. A los 4, todos los árboles eran un revoltijo de nuevas ramas verdes. Los pájaros cantaban. Sus trinos resonaban en todo el bosque. Las flores habían caído de los árboles al terminar el 5.º mes, y la mujer no se cansaba de pasarse horas y horas bajo el enebro, que también olía. El corazón le saltaba de gozo. Cayó de rodillas y no cabía en sí de regocijo, cuando hubo transcurrido el 6.º mes y los frutos estaban ya abultados y jugosos. Sintió en su alma una gran placidez y quietud. Al llegar el 7.º mes, comió muchas bayas de enebro, enfermó y sintió una profunda tristeza. Pasó luego el 8.º mes. La mujer llamó a su marido llorando y le dijo: «Si me muero, entiérrame bajo el enebro». Y de este modo transcurrió el mes 9. Dio entonces a luz un niño blanco como la nieve y colorado como la sangre, y al verlo fue tal su alegría que murió. Su esposo la enterró bajo el enebro y no terminaba de llorar. Al cabo de algún tiempo, sus lágrimas empezaron a manar menos copiosamente. Al fin se secaron y el hombre tomó a otra mujer. Con su segunda esposa tuvo una hija, y ya dijimos que del primer matrimonio le había quedado un niño rojo como la sangre y blanco como la nieve. Al ver la mujer a su hija, quedó prendada de ella, pero cuando miraba al pequeño, los celos le oprimían el corazón. Le parecía que era un estorbo continuo, y no pensaba sino en tratar que toda la fortuna quedase para su hija. El demonio le inspiró un odio profundo hacia el niño. Empezó a mandarlo de un rincón a otro, tratándolo a empujones y codazos, por lo que el pobre pequeño vivía en constante sobresalto. Cuando volvía de la escuela, no había un momento de reposo para él. Un día en que la mujer estaba en el piso de arriba, acudió su hija y le dijo: «Dame una manzana». La madre asintió y le ofreció una muy hermosa que sacó del arca. La madre asintió y le ofreció una muy hermosa que sacó del arca.
Pero aquella arca tenía una tapa muy grande y pesada, con una cerradura de hierro ancha y cortante. ¿Podrías darle también una a mi hermano?, prosiguió la niña. La mujer hizo un gesto de mal humor. Cuando vuelva de la escuela, le respondió. Y he aquí que cuando lo vio venir desde la ventana, como si en aquel mismo momento hubiese entrado en su alma el demonio, quitando a la niña la manzana, le dijo: «No vas a tenerla tú antes que tu hermano». Y volviendo el fruto al arca, la cerró. Al llegar el niño a la puerta, el maligno le inspiró que lo acogiese cariñosamente. «Hijo mío, ¿te apetecería una manzana?», preguntó al pequeño, mirándolo con ojos coléricos. «Mamá», dijo el niño, «pones una cara que me asusta, pero sí quiero una manzana». Y la voz interior del demonio la hizo decir: «Ven conmigo». Levantó la tapa de la caja. «Agárrala tú mismo». Y al inclinarse el pequeño, volvió a tentarla al diablo. De un golpe brusco, cerró el arca con tanta violencia que cortó en redondo la cabeza del niño. La cabeza cayó entre las manzanas. En el mismo instante sintió la mujer una gran angustia. Ojalá no lo hubiese hecho, pensó. Bajó a su habitación y sacó de la cómoda un paño blanco. Colocó nuevamente la cabeza sobre el cuello, le ató el paño a modo de bufanda, de manera que no se notara la herida, y sentó al niño muerto en una silla delante de la puerta con la manzana en la mano. Más tarde, Marlenita entró en la cocina en busca de su madre. Estaba junto al fuego y agitaba el agua hirviendo que tenía en un puchero. «Mamá, el hermanito está sentado delante de la puerta», le dijo la niña. «Está todo blanco y tiene una manzana en la mano. Le he pedido que me la dé, pero no me responde. Me ha dado mucho miedo». «Pues vuelve y si tampoco te contesta, le pegas un coscorrón», dijo la madre. Y salió Marlenita y dijo al niño: «¿Me das la manzana?». Pero al seguir él callado, la niña le pegó un golpe en la cabeza, la cual se desprendió y cayó al suelo. La niña se asustó terriblemente y rompió a gritar. Corrió al lado de su madre. «Le he cortado la cabeza a mi hermano». «Marlenita, ¿qué has hecho?». «Que nadie lo sepa. Como esto ya no tiene remedio, lo cocinaremos en el estofado». Y tomando el cuerpo del niño, lo cortó a pedazos, lo echó en la olla y lo coció. Mientras, Marlenita no hacía sino llorar. Las lágrimas cayeron al puchero y no hubo necesidad de echarle sal. Al llegar el padre a la casa, se sentó a la mesa y preguntó por su hijo. Su mujer le sirvió una gran fuente,
muy grande de carne con salsa negra, mientras Marlenita seguía llorando sin contentarse. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó el hombre. Se ha marchado a casa de los parientes de su madre. Quiere pasar una temporada con ellos, dijo la mujer. ¿Y qué va a hacer allí? Por lo menos podría haberse despedido de mí. Estaba tan impaciente, dijo la mujer. Me pidió que lo dejase quedarse allí 6 semanas. Lo cuidarán bien. Está en buenas manos. Esto me disgusta mucho. Ha obrado mal. Siquiera podía haberme dicho adiós, dijo el hombre y empezó a comer. ¿Por qué lloras? ¿Ya volverá tu hermano?, le preguntó a la niña. Mujer, qué buena está hoy la comida. Sírveme más. Y cuanto más comía, más deliciosa la encontraba. Ponme más, insistía. No quiero que quede nada. Me parece como si todo esto fuera mío. Y siguió comiendo, tirando los huesos debajo de la mesa, hasta que ya no quedó ni una pizca. Marlenita se dirigió a su cómoda, sacó del cajón interior su pañuelo de seda más bonito, envolvió en él los huesos que recogió de debajo de la mesa y se los llevó fuera, llorando lágrimas de sangre. Los depositó allí, entre la hierba debajo del enebro. Al hacerlo sintió de pronto un gran alivio y dejó de llorar. El enebro empezó a moverse y sus ramas a juntarse y separarse, como cuando una persona, sintiéndose contenta de corazón, junta las manos dando palmadas. Se formó una niebla que rodeó el árbol y en medio de la niebla apareció de pronto una flama, de la cual salió volando un hermoso pájaro que se elevó en el aire a gran altura, cantando melodiosamente. Cuando el pájaro desapareció, el enebro volvió a quedarse como antes, pero el paño con los huesos se había esfumado. Marlenita sintió en su alma paz y gran alegría, como si su hermano viviese aún. Entró nuevamente en la casa, se sentó a la mesa y comió su comida. Pero el pájaro siguió volando hasta llegar a la casa de un orfebre, donde se detuvo y se puso a cantar. Mi madre me mató, mi padre me comió, y mi buena hermanita mis huesos guardó. Los guardó en un pañito de seda, muy bonito. Al pie del enebro los enterró. Qué lindo pajarito soy. El orfebre estaba en su taller haciendo una cadena de oro, y al oír el canto del pájaro posado en su tejado, le pareció que nunca había oído nada tan hermoso. Se levantó y al pasar el dintel de la puerta, se le salió una zapatilla. Tuvo que seguir
hasta el medio de la calle descalzo de un pie, con el delantal puesto, en una mano la cadena de oro y la tenaza en la otra. El sol inundaba la calle con sus brillantes rayos. El orfebre levantó la cabeza y miró al pájaro. «¡Qué bien cantas!», le dijo. «Repite tu canción». «Si no me pagan», contestó el pájaro, «no la vuelvo a cantar. Dame tu cadena y volveré a cantar». «Aquí tienes la cadena», dijo el orfebre. Bajó volando el pájaro, cogió con la patita derecha la cadena y posándose enfrente del orfebre cantó. Mi madre me mató, mi padre me comió, y mi buena hermanita mis huesecitos guardó. Los guardó en un pañito de seda muy bonito, y al pie del enebro los enterró. ¡Qué lindo pájaro soy! La avecilla voló a la tienda del zapatero y posándose en el tejado volvió a cantar. Mi madre me mató, mi padre me comió y mi buena hermanita mis huesecitos guardó. Los guardó en un pañito de seda muy bonito y al pie del enebro los enterró. ¡Qué lindo pájaro soy yo!